La ley del teletrabajo se aprobó, como sabéis, el 22 de septiembre y hoy entra en vigor, ¿vale? Y las empresas tienen 3 meses para adaptarse, salvo, como sabéis, las empresas que empezaron teletrabajando debido al COVID, que hasta que esta situación se normalice podemos seguir como estábamos hasta ahora, y las empresas que ya en su día tenían una ley de teletrabajo establecida, pues no necesitan adaptarla a esta nueva ley de teletrabajo hasta dentro de 1 año y prorrogable en ciertas circunstancias hasta 3 años. Y bueno, ¿qué es el teletrabajo? Porque el teletrabajo, trabajo a distancia, sí, el teletrabajo es un trabajo a distancia, pero que se hace mediante uso exclusivo de lo que llaman las nuevas tecnologías, es decir, sistemas informáticos, telemáticos y de comunicación. Utilizamos el móvil, utilizamos la tablet, utilizamos un ordenador, es decir, que, por ejemplo, hay otros trabajos a distancia, como puede ser, pues, por ejemplo, un escritor, una costurera, como puede ser un intérprete, que no se considera teletrabajo. Y para que se considere también teletrabajo, la frontera que han puesto es que al menos se teletrabaje un 30%. Es decir, 2 días de cada 3 a la semana estamos trabajando desde casa, ¿vale? Sobre la ley, un punto importante, y está basado toda la ley en ello, la voluntariedad. Es decir, esta ley de teletrabajo es de carácter voluntario y exige un acuerdo entre empresa y trabajadores, donde en las empresas que tengan sindicatos también intervendrán en esa negociación. Y también hay otro punto, y es que puede ser reversible, es decir, podemos acordar un teletrabajo y posteriormente, pues por circunstancias, se puede solicitar la reversibilidad, ¿vale? Y entonces, ¿quién suele liderar esta ley del teletrabajo? Pues recursos humanos. Al final, recursos humanos está en el centro de todo. Es verdad que el primer canal de comunicación, a lo mejor de los empleados, suele ser su manager directo, pero sí que en este punto, cuando hemos empezado a teletrabajar, nos han surgido muchísimas dudas y el vínculo que se ha hecho con recursos humanos, que se ha creado, ha sido más fuerte. Recursos humanos se ha posicionado mucho más en el centro de lo que estaba durante esta pandemia, con lo cual ahora está en una posición privilegiada para liderar este teletrabajo. Y este teletrabajo, ¿qué implica? Pues va a estar focalizado en todo el proceso de negociación, como hemos dicho. Luego está la redacción del acuerdo, segundo. Tercero, hay que firmarlo. No es solo acordarlo, sino tiene que firmarlo tanto empresa como empleados. Y luego el seguimiento de este teletrabajo, es decir, que se cumpla, ¿vale? Entonces, sí que las dos primeras partes, lo que es la negociación y lo que es la redacción del acuerdo, estamos muy focalizados, la firma también, pero este seguimiento tenemos que tener cuidado con él porque nos puede dar mucha carga de trabajo de la que no aporta valor, ¿vale? Y también en este tema nos vamos a enfocar ahora. Y hay un tema del teletrabajo que es muy positivo en este sentido, y es que el teletrabajo lo que implica son nuevas tecnologías, y para digitalizarse y para en estos temas, pues estamos muy bien situados, ¿vale? Y por aquí vamos a empezar, ¿vale? Entonces, a ver, un segundo que no me deja seguir. Vale. Ahora, bueno, como hemos comentado, esta nueva ley del teletrabajo es de carácter voluntario y cuando empecemos a negociar y redactemos el acuerdo, este documento debe reflejar horarios y entra aquí la flexibilidad horaria, que antes la podíamos tener o no, y luego las franjas de disponibilidad, ¿vale? Que es un nuevo concepto que a lo mejor no lo teníamos hasta ahora. Luego, la segunda parte es la forma en la que se distribuirá la jornada, es decir, qué día se teletrabaja y qué día se trabaja en la oficina. El tercer punto que hay que considerar es el inventario, las herramientas necesarias para teletrabajar. Entonces, está el ordenador, está el ratón, está la pantalla, pero también se incluye la silla ergonómica y otros elementos para la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Sí que es verdad que ahora un dato es que los técnicos de Hacienda están considerando que estas herramientas de trabajo pueden ser consideradas retribución en especie,
¿vale? Y luego, el cuarto punto que hay que considerar en este documento es la forma de compensación de los gastos. Y es verdad que la ley no profundiza en cómo se tiene que hacer, pero sí en qué se tiene que hacer. Y entonces es el punto, bueno, pues que puede ocasionar más fricciones a la hora de negociarlo, ¿vale? Por daros un ejemplo, la semana pasada se acordó un nuevo convenio en el sector de ahorro. Y en esto se establece la obligación de facilitar a los empleados, bien sea un portátil, bien sea una tablet o un móvil, en función del puesto que tengan, ¿vale? Luego, una silla ergonómica, hasta 130 euros de gastos justificables para el teclado, para el ratón, ¿vale? Y una ayuda de 55 euros al mes si se teletrabaja a jornada completa. Esto es solo un ejemplo, porque el documento tiene que ser, cada empresa tendrá el suyo, pero bueno, ya van aflorando ciertos ejemplos de algunos sectores. Y entonces, este documento, una vez se redacte, tiene que ser firmado por ambas partes, por la empresa y también por los trabajadores. Y aquí entra una parte que a recursos humanos os puede ocasionar muchísimo trabajo o no. Me explico, hay empresas que para firmar el documento pues lo enviaban, por ejemplo, al centro de trabajo, desde allí se imprimía, se firmaba, se escaneaba, se volvía a firmar. O, ya que están en teletrabajo y tienen un mail, pues lo envío por mail, me lo imprime, me lo escanea y me lo vuelvo a enviar, yo lo cojo, lo archivo. Entonces, si no tenemos cuidado, todas esas tareas administrativas nos pueden comer mucho tiempo. Y esto lo sabemos porque el día a día, se me ha pasado el día a día y no sé qué he hecho. Pues realmente, si no nos damos cuenta, estas son tareas del día a día que pueden ocuparnos toda la mañana. Sin embargo, bueno, pues yo pongo el ejemplo, es verdad que de Tramitar, porque es el que conozco mejor. Las empresas a través de Tramitar, por ejemplo, se pueden firmar documentos. Entonces, existen unas plantillas, que la plantilla es, pues por ejemplo, la plantilla del teletrabajo. Y entonces, este acuerdo en Tramitar automáticamente se pone el nombre de cada empleado en lugar de tener que meterlo tú previamente, con lo cual directamente poner nombre y poner apellido. Seleccionar todas las personas que tienen que firmar y directamente se lo envía. Por ejemplo, en Tramitar recibe directamente una notificación, accede a su app móvil, por ejemplo, y lo firma directamente desde ahí, con el consiguiente archivado luego de la documentación, ¿vale? Porque esa documentación hay que archivarla y antes de archivarla hay que hacer el seguimiento de quién está firmando y quién no. Por eso digo que hay muchas cositas que son muy fáciles de hacer, pero fácilmente nos pueden comer el tiempo. Y aquí voy a la segunda parte. Ya que utilizamos la firma para este documento de teletrabajo, habituémonos a utilizar una firma que es segura, que es fiable y que es muy ágil para firma de contratos y para otro tipo de políticas y otro tipo de documentos. Al final, si la firma es una firma electrónica avanzada, ¿vale? Es una firma que legalmente es válida y nos puede ayudar muchísimo a ahorrar tiempo y no que pasemos muchísimo tiempo haciendo este tipo de gestiones. Igual que la firma, también podemos utilizar, por ejemplo, una herramienta como Tramitar para el envío de comunicaciones certificadas. Es decir, no necesito que las envíe el empleado, pero le estoy transmitiendo esta documentación, ¿vale? O, por ejemplo, para los salvoconductos. De repente, en el caso de Madrid, un día se puede ir al trabajo, se puede ir donde queramos, otro día no se puede, tenemos que tener salvoconductos de un día para otro. ¿Qué pasa? Que una herramienta en la que puedas directamente enviarlo con los nombres de todo el mundo, pues te da una agilidad y te ahorra pues mucho tiempo de gestiones que al final pues no aportan valor, ¿vale? También comentaros, en los próximos días os haremos llegar una plantilla, ¿vale? Que es una propuesta de un acuerdo de teletrabajo, ¿vale? Por si os sirve para que podáis adaptarla en la negociación colectiva que tengáis o en la propuesta que hagáis a vuestros trabajadores, ¿vale? Luego, un tema que quizá cuando ha llegado todo el COVID se nos ha olvidado y es el control horario, ¿vale? En la ley de control horario de 2019 se exige el registrar la jornada. Entonces,
cuando las personas iban a la empresa, pues registraban quizá la jornada en una maquinita que tenían ahí. ¿Qué pasa? Que de repente muchísimas personas pues se fueron a trabajar a casa. Sigue estando la misma obligatoriedad, con lo cual lo que tenemos que hacer es tener herramientas para que esas personas sigan pudiendo realizar ese control de jornada. Entonces, si estoy en casa, a lo mejor la maquinita que tenía justo en la empresa, pues ya no sirve. Entonces, tengo que ir a unas soluciones adaptadas. A lo mejor antes lo registraba en un papel que estaba en el centro de trabajo, pero ahora si estoy en mi casa, pues ese sistema quizá no funcione tan bien. Y no olvidemos que estos registros tienen que estar en el centro de trabajo. Entonces, una herramienta de control de jornada centralizada nos puede ayudar mucho. Y hay otro tema también, la flexibilidad que tenemos que contemplar. Con herramientas flexibles nos puede ayudar más a controlar este tipo de control horario más flexible que quizá antes no teníamos. Y por otra parte, nosotros tenemos experiencia de hablar con personas de recursos humanos, que ha habido muchas personas que ha llegado el COVID y han trabajado 12 horas diarias y han perdido el rumbo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas personas han tenido que necesitar ayuda psicológica porque han tenido una acumulación de trabajo y se ha mezclado el trabajo con un poco la rutina diaria. Porque es verdad que cuando vamos a la oficina, cuando cerramos el ordenador, nos podemos llevar el trabajo a casa, pero somos conscientes de ello y ahí hay una rotura. Cuando estamos en casa, corremos muchísimo más el riesgo de mezclar el trabajo con la vida cotidiana. Y entonces, si registramos la jornada y un día hemos trabajado 10 horas, pues oye, por lo menos que seamos conscientes de que hemos trabajado 10 horas y que no hemos trabajado y que a lo mejor pues al día siguiente pues trabajamos un poco menos o seguimos trabajando 10 horas, pero que seamos conscientes de cuándo empezamos a trabajar y cuándo paramos, porque si no se nos mezcla todo. Y luego, hilando con el control de jornada, hay otro punto también que hay que cumplir en esta ley de teletrabajo y es la desconexión digital. Este punto ya lo reconocía la ley de la protección de datos de 2018. Entonces, para garantizar esa desconexión digital, cuando vamos a la oficina es mucho más fácil, pero cuando estamos en casa, ¿cómo sabemos quién está trabajando o quién no está trabajando? Y encima con estos horarios flexibles, porque a lo mejor no todo el mundo empezamos a las 9, unos empiezan a las 8, a las 7 y otros acaban antes. Entonces, por ejemplo, de cara al manager, pues perfectamente con una herramienta de control horario como es Tramitab, pues puede ver quién está trabajando y quién no, y entonces si estás trabajando, pues yo te puedo llamar. Y si a lo mejor no estás trabajando en ese momento, pues oye, intento respetarlo y no te llamo, y espero y te llamo en otro momento. ¿Vale? Entonces, eso sería un tema. Y luego, también, por ejemplo, nosotros sí que proponemos que entre toda la plantilla tengan acceso a quién está en la oficina y quién no. Tenemos esa funcionalidad. ¿Por qué? Porque hay personas de un equipo que pueden perfectamente trabajar con personas de otro equipo. Entonces, a mí, por ejemplo, me es muy útil saber si una persona de IT está trabajando o no está trabajando porque lo necesito y entonces, pues, si está trabajando, pues le voy a llamar, le voy a preguntar y si no está trabajando, pues a lo mejor la respuesta me va a tardar más tiempo. ¿Vale? Es simple gestión que al final, ya que estamos haciendo el control horario, aprovechémoslo para, por ejemplo, pues garantizar esta desconexión digital lo máximo posible. ¿Vale? Otro de los temas que sí que es verdad que es muy importante y que es la comunicación interna. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo se dice claramente que los empleados que están en remoto tienen que tener los mismos derechos que los empleados que están en la oficina. ¿Qué pasa? Que en la oficina es mucho más fácil transmitir ciertas cosas. En la máquina de café, no sé, por ejemplo, con ciertos carteles. Y entonces hay que tener cuidado y ser especialmente cuidadosos con estas personas que están teletrabajando. Nosotros, por nuestra experiencia, es verdad que exige tanto por la parte del empleado como por la parte de la empresa un esfuerzo mayor para comunicarlo. Y, por ejemplo, pues políticas o temas importantes, tener un canal de comunicación, por ejemplo, oficial, que nos garantice que estés en la oficina o no, pues siempre te va a llegar esa comunicación. Por ejemplo, nosotros pues tenemos unas notificaciones con una información que se sube en Tramitab y directamente el empleado lo puede saber. ¿Vale? Y luego,
aparte de esto, cuando empezamos a teletrabajar, sí que hay ciertas tareas que la verdad es que, bueno, pues tenemos también que automatizarlas y ir un pasito más allá, que son las gestiones laborales. Todavía hay empresas que siguen a lo mejor sobrando nóminas. No es vuestro caso, pero a lo mejor sí que es verdad que las nóminas estaban acostumbradas a enviarlas por mail, pero yo cuando necesitaba mis 3 últimas nóminas me subía a recursos humanos y se las pedía. Pues ya no me voy a subir a recursos humanos y se las pido. La cosa es que si yo estoy en casa, pueda directamente acceder, por ejemplo, a mis 3 últimas nóminas. O una solicitud de vacaciones o una solicitud de baja. Al final, esto también es una oportunidad para digitalizarnos y al fin y al cabo para eficientarnos. ¿Vale? Por ejemplo, pues eso. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que se nos ha dado el caso con varias empresas que de repente pues había personas pues, que están de baja, están de vacaciones, simplemente no están trabajando. Y entonces, cuando no estás trabajando, quizá el único canal de comunicación que tenían era el mail. Y claro, si yo el mail de trabajo no lo verifico porque no estoy trabajando, ¿cuál es mi canal de comunicación con el empleado? ¿Le voy a llamar al empleado por teléfono para contarle algo? Pues aquí sí que es verdad que las tecnologías ayudan y una app en el móvil sí que hemos tenido la experiencia de que al final una app que es para gestiones laborales, los empleados la tienen instalada en el móvil y entonces tú te puedes comunicar con ellos. Quizá no tengan instalados el mail del trabajo porque están mucho más acostumbrados a trabajar con un desktop y entonces pues solo verifican el mail cuando se sientan en el ordenador. ¿Vale? Entonces, todas estas herramientas que os estamos contando ayudan a eficientarse, porque si no, la gestión del teletrabajo, la gestión del control horario y la gestión de la desconexión digital nos pueden dar mucho trabajo. Pero sin duda hay otra parte muy, muy importante, y es que al final esta ley de teletrabajo lo que está cambiando es la cultura de la empresa. Y aquí sí que es verdad que Tramitap es una plataforma estupenda, pero, por ejemplo, no puede ayudar. En esta cultura de la empresa sois vosotros, los departamentos de recursos humanos, los que podéis ayudar a esta transformación, dar soporte tanto a empleados como a toda la empresa. Al final es un cambio cultural muy importante que estamos teniendo, porque ya lo estamos teniendo, con este experimento de teletrabajo ya lo estamos teniendo. Entonces, es un cambio cultural enorme y ahí recursos humanos puede aportar un valor enorme. Sí que os digo que, por ejemplo, nosotros en Tramitap, nosotros somos totalmente digitales, tenemos una plataforma digital y cuando empezó todo esto del COVID, nosotros teletrabajábamos, pero muy puntualmente. Cuando alguien lo necesitaba, solicitaba un trámite de teletrabajo, con lo cual el resto sabíamos que ese día esa persona teletrabajaba y la podíamos llamar porque no estaba de vacaciones, eso lo mirábamos en la plataforma y fenomenal. Pero ahora empezamos a teletrabajar el 100% del tiempo. Y entonces, sí que a nivel de gestión, como hemos comentado con la plataforma, estaba muy bien, pero a nivel de comunicación hemos tenido que hacer un esfuerzo para comunicarnos más. Por ejemplo, si una persona que está a mi lado, yo sé que cuando está más enfadada aporrea al teclado, pues cuando estoy en la oficina y esa persona pues pica más fuerte en el teclado, voy a decirle, ¿qué te pasa? Pero si eso me pasa en casa, yo no voy a saber que esa persona pues quizá tiene un problema, o sea, está a lo mejor pues, que no consigue sacar un problema adelante. Entonces, la comunicación importantísima. Y en estos casos hemos, por ejemplo, todo el tema de la comunicación interna, el sistema de chat, tema de videollamadas, la máquina virtual de café, muchísimas más videoconferencias. Aquí sí que es verdad que hay un reto y al final es un cambio cultural y esto va de personas. Y aquí sí que es verdad que en recursos humanos esto no lo puede hacer una máquina. Esta parte es recursos humanos la que puede y la que tiene un lugar privilegiado para hacernos cambiar esta cultura de empresa. Y hasta aquí lo que yo os iba a comentar. Ahora vamos a hablar un poco con Patricia Cordo, ¿vale? Que es que gestiona el teletrabajo, entre otras muchas cosas, ¿vale? En la Fundación Infantil Ronald McDonald's, ¿vale? Patricia, ¿se te oye? ¿Estás por ahí? Yo creo que sí, ¿me escucháis? Perfecto. Pues Vale, nada, bueno. Patricia, bienvenida aquí
Y nada, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Entonces, bueno, pues te voy a ir preguntando un poquito algunas cosas. De entrada, bueno, yo creo que McDonald's lo conoce todo el mundo, también hemos hablado de la fundación, pero sí que me gustaría que nos contases, bueno, pues un poquito qué tipo de organización sois, qué hacéis, cuántos centros de trabajo tenéis. Vale, fenomenal. Bueno, primero disculpad, pone que soy Irene Martínez, pero verdaderamente soy Patricia Cuerdo. He tenido que cambiar el ordenador por un reinicio de estos centralizados y estoy con otro perfil, pero bueno, soy yo. A ver, nosotros en la Fundación tenemos dos grandes programas, ¿vale? El primero son las casas Ronald McDonald, que entiendo que algunos las conoceréis, ¿vale? Las casas Ronald McDonald actualmente tenemos 4 funcionando, Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. Y en nuestras casas lo que hacemos es alojar a familias que han tenido que dejar su domicilio habitual porque a uno de sus hijos menores le han tenido que trasladar a un hospital de referencia en España para someterle a algún tipo de tratamiento, ya sea ingresado en el hospital o ya sea un tratamiento que va a darse una sesión y sale, ¿no? Entonces, cuando a uno de nosotros pues tenemos la desgracia que un hijo nuestro enferma, pues obviamente dejamos todo el trabajo, nos importa todo poco porque lo prioritario es la salud de nuestro hijo, ¿no? Entonces, nos encontrábamos con familias que tenían que dejar de trabajar, uno de los dos, que tenían que venirse a Madrid o a Barcelona, al Valdebrón, o bueno, en Madrid estamos en el Niño Jesús, y entonces lo que hacemos es alojar a las familias, o sea, a la mamá, al papá y al hermano o a los hermanos, con carácter totalmente gratuito en nuestras casas para que estén en un ambiente familiar. Está demostrado que cuando los niños se enferman, cuando la familia está alrededor y se sienten en casa, mejoran mucho antes, el tratamiento es mucho más efectivo. Entonces alojamos a las familias como si estuviesen en su casa. De hecho, nuestro lema es un hogar fuera del hogar, porque mantenemos hogares para que ellos estén como en su casa. Entonces, en Madrid, por ejemplo, estamos dentro del recinto del Niño Jesús, en Barcelona, en Valdebrón, son casas independientes que construimos nosotros en los recintos y ahí alojamos a las familias. Y aparte de las casas, tenemos a las familiares en los hospitales. Ahora mismo tenemos 3, en Murcia, en La Paz y en Valdebrón también, que están situadas al lado de las zonas de neonatología, y ahí no se aloja la gente, sino simplemente son zonas de descanso para los papás que tienen a sus hijos en las incubadoras y que solo pueden ir ciertas horas del día, pues para que descansen, para que coman allí, para que no tengan que comer en la cafetería del hospital, para que puedan descansar. Bueno, un poco les damos una zona de tranquilidad y reposo, que puedan ir los hermanos, que puedan ducharse incluso si quieren, porque hacen turnos y uno sale de trabajar y viene. Y bueno, son las 2 actividades principales que tenemos en España. Es una organización internacional, estamos en más de 360 países y en España estamos, con lo que os he dicho, con 4 casas y 3 salas y una casa proyectada en Sevilla en breve. ¿Y cómo os afectó el confinamiento, Patricia, a vosotros? De Pues repente mira, con... nos afectó mucho porque nosotros fuimos declarados por el gobierno actividad esencial. Entonces, las casas Ronald McDonald no cerraron y las salas sí las cerraron, y el personal de oficina, entre los que me encuentro, pues también, claro, nos tuvimos que venir a casa, ¿no? Entonces, pues estábamos toda la plantilla repartida, el que tenía que ir presencial, el que trabajaba en casa, el que se turnaba, iba y venía, o sea, que la actividad no paró. O sea, nosotros seguimos, hombre, a nivel de trabajo sí nos afectó porque teníamos que mantener menos familias en las casas por las distancias y los protocolos cambiaron, y seguimos unos protocolos muy estrictos, y estábamos además en recintos hospitalarios, con lo cual zonas más de riesgo, pero no paramos, no paramos. Bueno, y empezando a tramitar, ¿no? Bueno, desde ya Sí, tiempo que os recomendó pues, otra persona de sí, McDonald's. nos lo recomendaron en McDonald's, correcto. ¿Y cómo os ayudó a disponer de esta herramienta? O sea, por ejemplo, con Tramitar, ¿qué es lo que os ha ayudado? Porque de repente, pues eso, como tú bien dices, unos a trabajar en casa, otros parcialmente, pero también tenéis las casas de acogida. Correcto. Pues mira, para nosotros fue súper útil porque, en primer lugar, había lo que os he dicho, gente en casa, y en segundo lugar, había gente acudiendo a las casas a trabajar,
y no todos los días, porque por protocolo de seguridad nuestro no podían coincidir todos los trabajadores todo el tiempo en la casa. Entonces se turnaban para no verse, prácticamente se veían y cuando uno entraba el otro salía. Entonces, con Tramitab y el módulo de teletrabajo podíamos ver en todo momento quién estaba en la casa, quién no estaba en la casa, qué sala estaba abierta, qué sala cerraba, a quién le tocaba teletrabajar, a quién le tocaba estar. Entonces, para nosotros fue clave, porque como tenemos tantos centros, pues era muy difícil, aunque hacíamos cuadrantes internos, obviamente nosotros con nuestros Excel, pero era mucho más inmediato controlar y entrar en Tramitab y ver quién estaba en ese momento, en qué sitio, cuándo se iba, cuántas horas le quedaban. O sea, que para nosotros fue, la verdad es que muy útil. Y a nivel que comentábamos ahora de que también esto del teletrabajo es un cambio cultural, ¿apostar por Tramitab también supuso un cambio cultural o esa fue la parte que a lo mejor no supuso tanto cambio y que fue más, bueno, pues más fácil? Porque al final es otra manera de hacer las cosas, lo que estamos planteando aquí. Claro, a ver, al principio yo creo que los cambios en las rutinas siempre cuestan y el esforzarte y el hacer un clic en tu cabeza y decir, no, ahora tengo que hacer esto, pues cuesta. Y como entiendo que a todos, o por lo menos en nuestro caso sí ha sido así, al principio fue un poco una batalla, pues con gente muy disciplinada y con gente no tan disciplinada y bueno, pues al principio todos los cambios nos cuestan a todos. Entonces, salir de tu zona de confort y venga, yo ahora tengo que hacer otra cosa, pues cuesta. Pero yo creo que tras los meses que llevamos con Tramitab, que yo creo que empezamos este año, o sea que ya llevamos casi un año, pues ya esto ya está controlado. Costó al principio, pero ahora ya no. Sí, sí, al principio es verdad que todos los cambios en la organización a veces es un no y luego ya todo el mundo si le aporta lo hacen. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, porque sí que es verdad que un poco yo he hecho hincapié en eso, que hay parte del trabajo de recursos humanos que precisamente se pueden unir en estas gestiones, que al final, bueno, pues aportan un valor relativo y tenéis otras muchas retos que sí que aportáis valor. Entonces, toda esta gestión del control horario, del teletrabajo, ¿os ha ahorrado tiempo haciéndolo por Tramitab o hubierais hecho lo mismo si lo hubierais hecho, pues como comentabais, con un Excel, con papel, con... No, claramente, o sea, no tengo dudas. Yo soy defensora, la verdad, porque es mucho más rápido. O sea, yo hasta utilizar Tramitab utilizábamos Sextel y tenemos pues 4 casas y 3 salas y la oficina donde yo estoy, que aunque ahora estoy en mi casa, donde estábamos. Entonces era, ábrete un Excel, ábrete el otro, compara quién está, este lo hace de esta manera, a qué hora está este otro, a ver, a quién tengo que llamar a uno de cada para hacer una llamada en Teams, quién está a la misma hora, o sea, cógete los Excel, no, de ninguna manera, era mucho lío y además con Tramitab, quiero decir, siempre y cuando la gente registrase correctamente sus entradas y sus salidas, era al momento, veías el cuadrante y tenías claramente quién estaba y quién no estaba, a quién le tocaba quedarse 2 horas más y podías hacer la llamada y a quién no. O sea, que para nosotros ha supuesto un ahorro y además cualquier persona, pues el director de la fundación, que al principio no quiso ser administrador porque no quería tal, ahora sí, porque ha descubierto que se puede meter en cualquier momento y saber a quién puede llamar, a quién no, quién está y quién no. O sea, que para nosotros desde luego ha sido un ahorro de tiempo increíble. Y desde el punto de vista de los empleados, comentabas que al principio que les costaba, pues como todo cambio, costaba un poco más. Y una vez se han habituado, ¿le ven el valor o cómo ves que los empleados ven Sí, una herramienta de digitalización, por a ver, ejemplo? al principio siempre cuesta, los cambios nos cuestan y luego hay siempre como una sensación de control. De esto se hace para controlarme. Siempre hay quien tiene la sensación de una de cierta desconfianza y de esto se pone para ver si estoy haciendo o no, que para nada era nuestro caso, o sea, para nada, porque afortunadamente tenemos un equipazo y la gente es muy responsable. Pero es verdad bueno, pues hay quien se sentía un poco controlado, entonces costó mucho, pero yo creo que la gente poco a poco ha ido viendo que no se trata de controlar, que nosotros no estamos viendo el minuto y el segundo, que compensamos el tiempo, que lo que tú decías antes, que quien hoy ha trabajado 10 horas y mañana trabaja 10 horas, pues a lo mejor un día no viene. Quiero decir que han visto que no se trata de eso y lo vamos compensando, que en la herramienta podemos ver el saldo semanal, podemos ver el saldo mensual y se puede compensar. O sea, que ese miedo inicial y esa sensación de control se ha quitado. Entonces,
yo creo que los trabajadores ven sus nóminas en el móvil, que eso es algo que también agradecen mucho, porque al momento pues tienes que hacer una gestión, ay, la nómina, ¿dónde está? No me la han mandado, ¿dónde la tenía? Pues en el momento en el móvil ves tu nómina. O sea, para ellos es que teniéndola en el móvil, además, que todos tenemos hoy en día móvil y estamos ahí pegados, pues es una herramienta, fichan desde el móvil, ven la nómina, pueden subir un justificante médico si han tenido que salir, le hacen una foto desde el móvil y ya la suben. O sea, que yo creo que tras la sensación inicial de pánico y control, se ha convertido en, vale, pues ya está, aquí lo subo todo, aquí lo veo todo, no pasa nada, seguimos igual y cumplimos con la normativa, o sea, que bien. Fenomenal, pues me alegro mucho. Voy a hacer otra pregunta, pero mucho más genérica. ¿Cuáles crees que son los mayores retos a los que os enfrentáis en recursos humanos y la gestión de equipos hoy en día? Pues mira, yo, en mi opinión personal, que es mía personal, o sea, que puede haber 1000 más, para mí es la motivación. Porque todo es el que ha trabajado, porque ha trabajado con mucha presión, con mucho riesgo. Y los que estamos en casa, porque hemos estado, durante el confinamiento, los que tenemos niños pequeños, hemos estado con niños pequeños, trabajando y con el miedo, y ahora ha empezado el colegio y no se sabe, y la incertidumbre. Quiero decir que a nivel personal todos tenemos una situación muy delicada, todos, y a todos nos ha afectado en mayor o menor medida. Y obviamente desde el punto de recursos humanos hay mucha gente muchas empresas que hemos pasado por, nosotros no, pero que han pasado por ERTES. O sea, yo creo que el tema de la motivación, la RSC ahora mismo tiene que ser puntero, porque todos estamos tocados por este tema, vamos. En mayor o menor medida, el que no está en un ERTE lo ha estado, el que no tiene miedo de estarlo otra vez. O sea, para mí es fundamental. Sí, tenemos un entorno que es verdad que no ayuda y sobre todo si también como estamos en casa, ¿no? La interacción un poco personal pues es más complicada. Nos estamos Complicado. acostumbrados a los Zooms y a todo esto, pero es verdad que no es lo mismo que el cara. No, no. Así que nada, pues nada, Patricia, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Nada, Y ahora vosotros por contar conmigo. a las preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta. Pilar, si puedes. Sí, hola Inmaculada, hola a todos. Sí que ha habido varias preguntas en el chat, sobre todo como podríamos imaginar sobre la gestión de gastos, que al final es uno de los grandes puntos fuertes de la ley. Y entonces nos preguntaba Cristina López, nos decía que su convenio tiene un plus de transporte en nómina que se paga por días laborables, ¿vale? Y preguntaban si se podía considerar una compensación de gastos de teletrabajo, puesto que se sigue pagando ese plus de gastos en días en los que esos trabajadores van a estar trabajando desde casa. Correcto, claro, aquí hay que poner un poco todo en la balanza. Y sí que es verdad que, a ver, lo que se dice es que todos los beneficios que tenían hasta la fecha no se pueden perder. Pero una cosa es no perderlos y otra cosa es que cuando negociemos la ley del teletrabajo los pongamos en la balanza. Si estamos pagando un plus por transporte por 5 días a la semana y solo vienen 2 o cualquier, pues esos 3 días es verdad que y se están ahorrando el transporte al final. O sea que sí que es verdad que todo eso, la premisa es que no se puede ir para atrás, pero todo eso sí que se pueden contemplar. Otra cosa es que luego la gestión sea más complicada, porque claro, al final ahora hay que medir cuántos días, cuánto tal. Entonces, por estos días que vienes es este plus, por estos días de teletrabajo es este otro plus. Entonces, sí que puede entrar en la ecuación, no se puede ir para atrás, pero sí que entra en la ecuación a la hora de negociarlo, de ponerlo encima de la mesa. No sé si tendréis sindicatos o si no, pero bueno, en cualquier caso, en la negociación con los empleados. La pregunta de Maite Martínez iba un poco en esa línea porque nos cuenta que ellos también tienen un plus por transporte, pero que ahora han aplicado otro plus por dedicación para los días que trabajen en casa. Es decir, entiendo que lo que hacen es compensar un día por transporte y otro día por gastos los que se pueda incurrir dentro de casa. Y nos preguntaba si es correcto su planteamiento. Sí, a ver, es correcto. Y luego hay otro tema que sí que he comentado, que no sé si tenéis una política formalizada. En el caso de tener ya una política previa formalizada, estáis al menos un año exentos de llevar a cabo esta nueva política de teletrabajo. No sé si lo tenéis. De 1 año a 3, ¿vale? O sea, si me de acuerdo entre las partes y con algunas premisas, esta ley de teletrabajo que tendríais vosotros, más antigua o que ya tenéis, la podréis extender incluso hasta 3 años.
¿vale? Y luego en la coctelera, cuando negociéis el teletrabajo en su día, dentro de un año, dentro de 3 años, o si lo estáis haciendo ahora, sí que todos esos pluses se tienen que poner encima de la mesa. Al final, si yo estoy teletrabajando y no estoy yendo a la oficina, pues ahí hay un plus que a lo mejor no me lo están pagando, o sea que me estoy también ahorrando dinero. ¿Vale? Entonces, sí, todos esos gastos hay que ponerlos. Y está todo muy sujeto al convenio y a la negociación colectiva. No han dicho nada más, o sea, lo único que han dicho es que no se pueden perder derechos, pero aparte de eso lo han dejado muy abierto y es que no han dicho nada más, como la ley del control horario. Al final lo dejaban abierto y lo que sí que a lo mejor dictarán en un futuro otras premisas es cuando haya, bueno, pues sentencias en firme. Pero para eso va a tener que pasar pues tiempo. Sandra también nos preguntaba por los tickets restaurant y si van a seguir un poco ese mismo esquema que la ayuda al transporte. Claro, al final hemos dejado de comer fuera de casa, bueno, no siempre, pero hemos dejado de comer mucho fuera de casa. Entonces, ese era un beneficio porque tú estabas fuera de casa, pero si ahora estás en casa, el beneficio, a ver, no se puede perder, o sea, no se puede perder el beneficio, pero ese beneficio lo puedes poner encima de la mesa y traducirlo en un beneficio de otro tipo. ¿Vale? Lo que no se puede es ir para atrás. Y es muy importante, media acuerdo entre las partes. Elena Calvo nos preguntaba si sabemos si la empresa puede aplicar este teletrabajo en función de la categoría y nos ponía un ejemplo. Por ejemplo, si los redactores pueden teletrabajar, pero los técnicos de imagen no. Sí, ahí sois vosotros los que acordáis. O sea, el teletrabajo y la negociación puede ser una negociación colectiva, pero luego es aplicada individualmente a cada uno. Y habrá trabajos que justifiquen el teletrabajo y habrá otros pues, que no den lugares. Al final es una negociación, un acuerdo entre ambas partes, la empresa también, no solo los empleados. Marta Melo nos acaba de preguntar en el chat, bueno, nos dice que ellos han estado teletrabajando como nosotros durante la pandemia y entonces pregunta si el teletrabajo es retroactivo en cuanto a la compensación. En principio no, salvo si se acuerda lo contrario. Además, entiendo que, como bien explicabas al principio, no es lo mismo el teletrabajo y la ley de teletrabajo que se acuerda de cara al futuro que el teletrabajo que hemos hecho todos durante la pandemia por causa de fuerza mayor, por así decir. Sí, correcto. Como bien dices, Pilar, si esta situación de no normalidad o nueva normalidad sigue en el tiempo, no tenemos que, o sea, la empresa no tiene obligación tampoco de negociar una ley de teletrabajo, porque está exenta hasta que esta situación vuelva a la normalidad. Y sin duda mucho, o sea, bueno, hay empresas un poco de todo tipo, pero que se aplique esta compensación con carácter retroactivo. Vamos, no hay nada en la ley que lo diga, no hay jurisprudencia al respecto y es una negociación entre empresa y empleados. Elena Calvo nos preguntaba si había que firmar un nuevo contrato y dando por finalizado el que tienen hasta ahora. Es un poco la misma pregunta que nos hacían ahora, es decir, ¿qué pasa cuando un trabajador ya estaba teletrabajando antes de la ley, no tanto por causa de la pandemia, sino porque bueno, lo había solicitado? ¿Y qué pasa con ese trabajador ahora con esta nueva ley? Los trabajadores que previamente ya tenían un acuerdo puede seguir prorrogándole y mínimamente tiene un año, de 1 a 3 años, ¿vale? Y otra cosa es que, bueno, pues que estas condiciones, que si tú estabas teletrabajando de una manera y modificas esa ley y hay un acuerdo entre las partes, no tenéis que firmar un nuevo contrato, o sea, firmáis una política nueva, pero no es un nuevo contrato. Sí que es verdad que habrá que hacer relación, o sea, habrá que nombrar al antiguo contrato en cuanto a que eso va a cambiar. En eso sí, pero no es un nuevo contrato, el contrato sigue vigente, el contrato que tenéis. Otra cosa es que hay unas condiciones particulares, que en este caso son las del teletrabajo, que se modifican. Pero por eso no hay que firmar, el contrato es el mismo, con la misma antigüedad y es el contrato que tenía hasta ahora. No hay que firmar un nuevo contrato. Nos pregunta María si bastaría, si la retribución y la compensación de gastos tiene que ser recurrente o bastaría con un único pago.
Está abierto. Está abierto. Me refiero, lo que yo os he puesto es un ejemplo, pero es un ejemplo porque así lo han firmado. No es obligatorio la retribución mensual de un fee. Si se acuerda, sí. Y si no se acuerda, yo os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en nuestra empresa hay personas que viven bastante lejos y entonces la verdad es que el teletrabajo, bueno, pues les ha ayudado a ahorrarse 3 horas de transporte al día. Y entonces, alguna persona nos comentaba, es que con lo que me ahorro en el transporte y el tiempo que me ahorro, dice, yo estoy encantadísima. Dice, ¿cómo os voy a pedir ahora que me paguéis internet? Dice, si yo estoy encantadísima, porque a ver si me vais a decir que voy a la oficina, dice, y entonces 1 hora y media con todo lo que hay aquí y el transporte que tengo que pagar, que ahora pues me estoy ahorrando ese abono. Y Aida Cotón nos pregunta si para el teletrabajo puntual, como por ejemplo hacíamos nosotros en Tramitab, también va a tener que regularse y firmarse un acuerdo si se trata de casos de teletrabajo extendidos en el tiempo. A ver, lo que contempla la ley es un 30%, o sea, que hay que desregularse cuando es un 30% durante 3 meses. Si es por debajo de eso, los convenios que llevéis, pero no es, o sea, no entra la ley en ello, o sea, no aplica la ley del teletrabajo si es algo puntual que es inferior a un 30% durante 3 meses. Eso es lo que estipula que tienes que regularlo. Perfecto, pues yo creo que con esto, Inmaculada, no tenemos más preguntas. De todos modos, contaros a todos que estamos grabando el webinar y que os lo haremos llegar para que podáis volver a verlo y que, bueno, que en Tramitab siempre estamos disponibles para que podáis preguntarnos cualquier duda que os surja. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya sido útil y aquí estamos, a vuestra disposición. Que tengáis un buen día. Hasta luego.